Buenas tardes, John Locke. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Yo estaba muerto. Bueno, o eso creía. Sí, tranquilo, y lo sigue estando, pero hemos venido a hacerle una visita. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Tranquilo, ahora eso no tiene importancia. Siéntese, por favor. Vale. Por cierto, ¿qué lleva? ¿Una máscara? ¿Por qué la lleva? ¿Por qué usted no la lleva? Bien visto. Yo también quiero una. Aquí tiene, está un poco gastada, pero espero que le guste. Pero si le falta un ojo. No es mi culpa, es culpa de anteriores entrevistados. Ah. Y bueno, ¿qué quería preguntarme? Encontramos unos libros escritos por ti y queríamos preguntarte unas cosas. Primero nos gustaría que nos explicase su vida, para conocer más quién fue usted. Para comenzar, primero tengo que explicar el contexto histórico en el cual viví. Vale, no hay prisa. Estamos en Inglaterra. En 1603 murió la reina Isabel I, sin descendientes. El entonces rey de Escocia se convirtió, bajo el nombre de Jacobo I, en el primer monarca inglés de la familia de los Estuardo, reuniendo las coronas de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Desde su llegada al poder, hubo un creciente enfrentamiento entre el rey y el parlamento, por cuestiones de impuestos y religión. Todo esto se agudizó cuando llegó al trono Carlos I, su hijo. Carlos disolvió el parlamento varias veces, llegando a gobernar sin él durante el famoso tiempo de los 11 años de tiranía. Cierto, escuché de ello. Ante las dificultades financieras de la corona, agravadas por la guerra con Escocia, el rey se vio forzado a reunir de nuevo el parlamento, con el fin de recaudar fondos mediante nuevos gravámenes. Los parlamentarios no quisieron entrar en esa cuestión sin antes tratar los excesos absolutistas del rey y obtener ciertas garantías. Entonces se produjo una fractura entre los que estaban a favor del rey y los que no lo estaban, estallando así en 1642 la Guerra Civil, que duraría hasta el 1651. La monarquía fue sustituida por la Commonwealth de Inglaterra entre 1649 y 1653, y luego por un protectorado, bajo el gobierno personal del líder principal militar de los parlamentaristas, Oliver Cromwell. ¿Me sigue? Sí, continúe. En 1660 se convocaron elecciones y se restableció entonces la monarquía y la dinastía de los Estuardo, bajo el Carlos II. Durante la década de 1670, el Parlamento se distanció nuevamente de la corona a causa de las guerras emprendidas por el rey y por su política religiosa. La situación de más conflicto se concretó en el rechazo parlamentario de la posibilidad de que el heredero de Carlos II, que no tuvo hijos, fuera su hermano, el católico Jacobo, duque de York, el futuro Jacobo II. El conde de Shaftesbury propuso en el Parlamento una ley de exclusión que pretendía apartar al duque de York de la línea sucesoria. El sector que se oponía a la ley de exclusión llegaría a ser conocido como Partido Tory, que hoy en día conoceríamos como conservador, mientras que quienes apoyaban la ley, los peticionarios, que darían lugar al partido Whig, que hoy en día le llamaríamos liberal. Pero el rey disolvió 3 parlamentos para evitar que la ley fuese aprobada. Además, el apoyo popular a la ley de exclusión era escaso, pues muchos ingleses pensaron que el parlamento se estaba excediendo en sus funciones. El conde de Shaftesbury fue acusado de alta traición y huyó a Holanda en 1681.
donde moriría 2 años más tarde. Jacobo II fue coronado rey de Inglaterra en 1685 y gobernó como monarca absoluto sin parlamento. Desde entonces, las fracciones protestantes entran en contacto en Holanda con Guillermo de Orange y sus seguidores. Guillermo y su consorte, María, hija protestante de Jacobo II, fueron invitados a Inglaterra por los líderes de la oposición al monarca papista y desembarcaron en la isla al mando de sus ejércitos. Las fuerzas de Jacobo II se pasaron al bando invasor y el rey emigró a Francia. De este modo se consumó la llamada Revolución Gloriosa en 1688. Guillermo de Orange fue nombrado soberano de Inglaterra, accediendo al trono tras aceptar la famosa Bill of Rights, la Constitución, que daba al Parlamento plena participación en las decisiones del gobierno. Muy interesante, pero me gustaría que me explicase más sobre usted. Yo viví entre 1632 y 1704. A partir de mis 30 y tantos años, salí de Oxford para reunirme a la familia del primer conde de Shaftesbury, fundador del partido Whig. Por lo tanto, estuve en el centro de todas esas transformaciones que dije anteriormente. Al abandonar Oxford, siempre fui colaborador filosófico de Shaftesbury. Se podría decir que era subsecretario. Por eso, en 1683, tras la definitiva caída de él y de un frustrado complot para asesinar a Carlos I, tuve que exiliarme en Holanda, donde completé mis 3 obras más importantes: una carta sobre la tolerancia y 2 tratados sobre el gobierno, que abordan los 2 grandes temas políticos del momento: la tolerancia religiosa y el gobierno constitucional. Y mi libro más importante, un ensayo sobre el entendimiento humano, que es una obra de filosofía en general. Ahora veo la relación con todo lo que me explicó anteriormente. Además, justo encontramos y leímos sus 3 obras. Después de regresar a Inglaterra, tras la deposición de Carlos II, fui consejero económico del gobierno de Guillermo de Orange y ocupé el importante cargo de secretario de la Junta de Comercio y de las Colonias hasta el 1700. A los pocos años después morí. Si quiere, ya que ha leído mis 3 obras, le explico un poco mis tratados filosóficos por si tiene alguna duda. No es necesario, ya la hemos leído por encima. Sus motivos para escribir el segundo tratado eran tanto prácticos como teóricos, ¿verdad? Exacto. Escribí mi obra política en el contexto de la controversia de la exclusión, en un momento de fuerte oposición a las políticas del rey Carlos II y de su sucesor, Jacobo II. Y no hay duda de que el libro fue concebido para dar apoyo a esta oposición y de que su publicación, tras la ascensión de Guillermo de Orange, se consideró como una justificación a posteriori de la revolución. Vale, lo que nos interesa es su teoría política. Por favor, explíquenosla. Primero de todo, hay que decir que soy teórico de los derechos naturales. Es decir, considero que nuestros derechos están inscritos en nuestra condición humana, en lugar de ser el producto de la convención o el consenso. Como criaturas racionales creadas por Dios, en un mundo creado por Dios, todos los seres humanos somos iguales en sus derechos fundamentales e iguales también en sus mutuos deberes. En esta igualdad de derechos y deberes, los seres humanos nos hallamos los unos respecto a los otros en la llamada estado de naturaleza. Mi expresión no se refiere a las disposiciones y actitudes humanas. Para mí, el estado de naturaleza es la condición en la que Dios ha puesto a los hombres en el mundo, antes de que vivieran las vidas que viven y antes de que existieran las sociedades que han nacido de este modo de vivir. Lo que intento mostrar no es cómo son los seres humanos, sino cuáles son sus derechos y deberes como criaturas de Dios.
En el estado de naturaleza, los seres humanos deben relacionarse respetando la ley natural que les ha dado Dios y que cualquier individuo puede descubrir mediante el ejercicio de su razón. El núcleo de la ley natural exige que todos y cada uno de los seres humanos sean preservados tanto como sea posible, para así respetar la creación de Dios. Esto implica, a su vez, otros deberes naturales derivados. Todos los seres humanos tienen el deber de respetar a los demás en su vida, salud, libertad o posesiones. Esta ley también tiene su contrapartida, ¿cierto? En el estado de naturaleza, los deberes de cada hombre, de acuerdo con la ley natural, tienen su contrapartida en los derechos que poseen según esa misma ley. El más importante de todos estos derechos es el derecho de poder responsabilizar a los demás de sus infracciones y castigarlos en consecuencia. Es lo que llamo el poder ejecutivo de la ley de la naturaleza, lo único que puede hacerla operativa. Cualquier ser humano tiene el derecho de castigar a quien haya violado gravemente la ley natural, y en particular a quien sin justificación haya amenazado la vida de cualquier otro ser humano. Este poder ejecutivo conlleva abusos y arbitrariedades, y todo ello acaba conduciendo a la humanidad a un estado de guerra, como el que había descrito Hobbes. Ah, claro. Por esa razón, los seres humanos intentaron establecer un juez imparcial que asegurara el cumplimiento de la ley natural. Por esa razón, decidieron abandonar el estado de naturaleza y establecer la sociedad civil y el gobierno. En primer lugar, los individuos aceptaron poner fin al estado de naturaleza y por acuerdo mutuo, mediante un contrato social, formaron una comunidad. En segundo lugar, la comunidad debe elegir alguna forma de gobierno bajo la que vivir. La forma específica que elija la decidirá la mayoría de la comunidad. Un gobierno para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos naturales de cada individuo. Cabe destacar que solo en el primer estado tenemos un contrato social, un contrato entre aquellos individuos que deciden abandonar el estado de naturaleza y formar una comunidad. No existe un contrato entre los ciudadanos y aquellos que detentan el poder en un momento determinado. Ahora explíqueme qué piensa de la revolución, cuándo debe llevarse a cabo. En su libro dice: siempre que los legisladores tratan de arrebatar y destruir la propiedad del pueblo o intentan reducir al pueblo a la esclavitud bajo un poder arbitrario, están poniéndose a sí mismos bajo un estado de guerra con el pueblo, el cual, por eso mismo, queda absuelto de prestar obediencia y libre para acogerse al único refugio que Dios ha procurado a todos los hombres frente a la fuerza y la violencia. Exacto. Cuando un gobierno amenaza nuestros derechos naturales, la vida, la salud y la libertad, contradice su razón de ser y por tanto pierde todo el derecho al poder que el pueblo le ha confiado. Obvio que cualquier error no es motivo de rebelión. Las revoluciones no suceden por causa de pequeños errores de la administración. Es, más bien, una larga serie de abusos, prevaricaciones y artimañas que tienden siempre hacia lo mismo, lo que razonablemente llevará al pueblo a concluir que el gobierno está básicamente corrupto, en lugar de ser meramente defectuoso. También enfatizo que es la opinión de la mayoría lo que resulta relevante, no las quejas de individuos aislados e indignados que querrían fomentar la rebelión en cada ocasión que se sintieran agraviados. Ponga ejemplos de cuando el pueblo podrá rebelarse. El pueblo se podrá rebelar, por ejemplo, cuando el Poder Ejecutivo impone sus leyes sobre las leyes del Legislativo, o impide que el Poder Legislativo se reúna o que decida libremente. También puede pasar que el Poder Ejecutivo o Legislativo entreguen al pueblo a un poder extranjero. En estos 4 casos, la responsabilidad de la disolución del gobierno es el Poder Ejecutivo, es decir, del rey. Ante él
cae la responsabilidad de que esto no pase. Por lo tanto, otra posible disolución del gobierno es cuando el poder ejecutivo, el rey, no se cuida de aplicar las leyes. El poder legislativo o el poder ejecutivo no deben actuar en contra de la misión que se les ha encomendado por el pueblo. Con todo esto, cuando se disuelve o corrompe el poder legislativo, el pueblo tiene el derecho de establecer otro poder legislativo. Si el poder no respeta los derechos del pueblo, éste tiene el derecho de revuelta. Pero, si el pueblo puede interpretar cuando el gobierno no cumple su misión, el pueblo se opondrá en muchas ocasiones al gobierno. Esto no es correcto, ya que la historia nos muestra que el pueblo se opone muy pocas veces al gobierno en realidad. Y argumentar en favor del derecho de revuelta es fomentar la revuelta, ¿no? El pueblo ejercerá el derecho de revuelta sea cual sea la argumentación que se haga. El pueblo, solo en casos extremos, ejerce su derecho de revuelta. Además, argumentar el derecho de revuelta del pueblo es prevenir la verdadera revuelta, que es la que realiza el poder cuando no cumple su misión. Quienes corrompen el poder legislativo o actúan como poder en contra de los derechos del pueblo son realmente rebeldes. Y no es el pueblo que se les opone. El gobierno está al servicio del pueblo. La finalidad del gobierno es el bien de la humanidad. ¿Y qué es mejor para la humanidad? Que el pueblo esté siempre expuesto a la limitada voluntad de la tiranía, o que los gobernantes puedan ser resistidos cuando hacen un uso exorbitante de su poder y lo emplean para la destrucción y no para la protección de sus súbditos. Estoy muy de acuerdo con todo lo que acaba de decir. Creo que usted es el hombre que necesitamos. Por favor, acompáñenos a comenzar una nueva revolución. Lo siento, pero ya estoy muerto. Ahora es vuestra lucha. Luchen ahora que pueden. Nada es gratis en esta vida. Rebélense. Es un derecho vuestro.